Me llamo Sergio y durante muchos años pensé que lo que voy a contar fue solo una mezcla de sueño, cansancio y sugestión. Hoy no estoy tan seguro. Tenía 22 años y volvía de Sevilla a Madrid en un autobús nocturno, uno de esos que salen casi a medianoche porque salen más baratos para los que vamos justos de dinero. Era domingo, había pasado el fin de semana con unos amigos de la universidad y al día siguiente tenía que entrar a trabajar a las 9:00. No tenía intención de dormir. Siempre me ha dado un poco de miedo quedarme dormido en transporte público, pero esa noche estaba tan cansado que apenas me senté en el penúltimo asiento, junto a la ventana. Sentí como si el cuerpo se me desconectara del resto del mundo. Recuerdo que miré el pasillo una vez, justo antes de que apagaran la mayoría de las luces. Había unas 10 personas dispersas por el bus, nadie demasiado cerca de mí, y justo detrás, el último asiento estaba vacío. Eso fue lo que más me tranquilizó. No soporto sentir la respiración de alguien en mi nuca. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el primer frenazo brusco me despertó. El autobús iba por una de esas carreteras secundarias entre pueblos, no por la autovía, y fuera solo se veía negro, y de vez en cuando algún poste de luz muy lejano. Tenía la boca seca y el cuello dolorido, pegado al cristal frío. Miré el reloj del móvil. Eran las 3:17 de la madrugada. Lo primero que noté fue el silencio raro. Nadie hablaba, no se oía música, ni siquiera el típico murmullo del motor, solo un zumbido constante, como si estuviéramos flotando en lugar de rodar sobre el asfalto. Y luego sentí algo más, una presencia detrás de mí, muy cerca, como cuando alguien se inclina sobre tu asiento para pedirte que le pases algo. No había ruidos de ropa ni de respiración, solo esa sensación densa, caliente, apuntando a la parte de atrás de mi cabeza. Me giré por reflejo, rápido, esperando ver a alguien de pie en el pasillo, pero el pasillo estaba vacío. El último asiento, el que había visto vacío antes de dormirme, ya no lo estaba. Había alguien sentado ahí, justo detrás de mí, pero pegado a la ventana del otro lado, como si evitara mirarme directamente. Era una mujer, o al menos eso pensé al principio. Llevaba el pelo muy largo, negro, que le cubría casi toda la cara, una chaqueta oscura y una especie de bufanda gris que le rodeaba el cuello. Estaba inclinada hacia adelante, como si también se hubiera quedado dormida, pero su postura era demasiado rígida, como si estuviera sosteniendo algo en el regazo. No sé por qué, pero lo primero que me vino a la cabeza fue que esa mujer no se había subido en Sevilla. Había repasado a todos los pasajeros una y otra vez mientras esperaba el autobús, por puro aburrimiento, y estaba seguro de que ese pelo largo y esa bufanda gris no estaban ahí antes. Intenté convencerme de que habría subido en alguna parada intermedia, en algún pueblo que había cruzado mientras yo dormía. Aún así, algo no encajaba. El bus no tenía tantas paradas, y el conductor había anunciado por megafonía, antes de salir, que el viaje sería directo hasta Madrid, salvo una pausa de 20 minutos en un área de servicio. No recordaba haber parado. Me quedé mirándola por el espejo lateral del pasillo, fingiendo que solo echaba un vistazo general, pero el ángulo era malo. Lo único que alcanzaba a ver era una porción de su pelo, inmóvil, y la parte superior de su chaqueta. Ni un movimiento de hombros, ni el más mínimo gesto de respiración. Pensé en levantarme para ir al baño del bus, solo para pasar a su lado y convencerme de que era una persona real. Pero una parte de mí sentía un rechazo irracional a la idea de darle la espalda, de caminar a su altura sabiendo que estaba justo detrás de mí. Intenté volver a dormir, pero ya era imposible. Me puse unos auriculares, aunque no tenía música puesta. Fue solo una excusa para no tener que responder si alguien me hablaba. Cerré los ojos, pero la sensación de que algo estaba demasiado cerca de mi nuca era cada vez más insistente, casi física. Entonces el bus volvió a frenar de golpe. Esta vez sí escuché que alguien se quejaba más adelante, y el conductor murmuró algo por el intercomunicador, algo sobre niebla y animales en la carretera. Miré por la ventana. Una bruma blanca cubría el asfalto y solo dejaba ver unos pocos metros de la cuneta. El corazón se me disparó cuando, en el reflejo del cristal, vi algo que no había visto en el espejo del pasillo. La silueta de la mujer justo detrás de mí, más cerca de lo que indicaba el asiento, como si estuviera de pie, inclinada sobre mi hombro.
Su pelo negro cubría por completo el lugar donde debería estar su cara. Sentí que algo muy frío me rozaba la oreja, como si alguien estuviera susurrando sin llegar a hacer ruido. Tragué saliva y esta vez no me giré del todo. Solo incliné un poco la cabeza, lo justo para mirar de reojo el reflejo en el cristal. La silueta detrás de mí seguía inclinada hacia adelante, pero ahora estaba tan cerca que, si hubiera sido una persona normal, habría podido sentir su aliento en mi cuello. En el reflejo no se distinguían rasgos, solo un manchón oscuro donde debería estar el rostro, como si la niebla de fuera se hubiera metido dentro del autobús y se estuviera concentrando justo ahí. Entonces, algo cambió. Sentí una presión leve en el respaldo, justo a la altura de mis hombros, como si se apoyara sobre el asiento para no caerse. El autobús tomó una curva cerrada, y la silueta se balanceó con el movimiento, pero sus manos nunca aparecieron por el lateral del asiento. No había dedos, no había brazos, solo ese peso imposible que cada vez parecía más pesado sobre mi espalda. No aguanté más. Me solté el cinturón y me levanté casi de golpe, con el corazón desbocado, decidido a pasar junto a ella e ir al baño, aunque no lo necesitara. Si era una pasajera, me pediría disculpas por asustarme o me miraría raro. Si no, ni siquiera quería completar ese pensamiento. Cuando me puse de pie en el pasillo, el autobús dio otro pequeño frenazo y las luces se encendieron a media intensidad. Miré hacia atrás, dispuesto a enfrentar por fin lo que fuera que estaba allí. El último asiento estaba vacío. La chaqueta oscura, la bufanda gris, el pelo negro largo, no había nada. Solo el asiento, con el respaldo ligeramente inclinado, como si nadie lo hubiera usado en todo el viaje. Me quedé paralizado unos segundos, agarrado al respaldo de mi asiento. Escuché a alguien carraspear más adelante, a mitad del bus, y cuando miré hacia allí vi a una señora mayor, con una mantita sobre las piernas, que me miraba fijamente. Su expresión no era de curiosidad, era de miedo. El conductor se aclaró la voz por el altavoz. Perdonen los frenazos, hay mucha niebla en este tramo. Si alguien se marea, avísenme. Apreté los dientes, di un paso hacia el baño, pero la mirada de la señora me siguió. Solo cuando estuve casi a su altura, ella levantó la mano muy despacio y me hizo una señal para que me acercara. ¿También la viste?, susurró, apenas moviendo los labios. Su pregunta me atravesó como un cuchillo. Hasta ese momento, había logrado convencerme de que todo había sido un sueño raro, un efecto del cansancio. ¿A quién?, pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. La mujer desvió la mirada hacia el asiento vacío del fondo y luego hacia el mío. Se le humedecieron los ojos. La chica del pelo en la cara, dijo. Se ha sentado detrás de ti desde que salimos de Sevilla. Se levanta, se inclina sobre ti, pero no se la ve entera, solo el pelo. Pensé que era tu novia o alguien que venía contigo. Sentí que las piernas me flaqueaban. Yo vine solo, respondí. Mi voz sonaba más aguda de lo normal. La señora negó con la cabeza, nerviosa. No, yo la vi entrar contigo. Se quedó de pie detrás de ti cuando guardabas la mochila en el compartimento. Nadie más pareció verla, pero su voz se quebró. Cuando el bus se apagó un momento, hace como una hora, la vi sentarse al final. Y desde entonces no le he quitado la vista de encima. Noté un escalofrío subirme por la espalda. El bus no se había apagado, o eso creía. Tal vez se refería a cuando las luces se habían ido por un segundo cuando pasamos bajo aquel puente, justo antes de que yo despertara con el primer frenazo. Mire, señora, el asiento está vacío, dije, intentando sonar lógico. No hay nadie. Ella asintió, pero no parecía convencida. Lo sé, se fue hace un momento, cuando te levantaste. Se fue hacia adelante. No entendí a qué se refería hasta que oí, desde la parte delantera del autobús, un pequeño grito ahogado, como de alguien que se despierta sobresaltado. Luego, el llanto de un niño. Hasta ese momento, no había reparado en que viajaba una pareja joven con un bebé en la primera fila, detrás del conductor. El bebé lloraba desesperado, y la madre intentaba calmarlo murmurándole al oído. Su voz no llegaba clara hasta mí, pero hubo una frase que sí escuché, porque prácticamente la gritó. Déjalo, déjalo por favor, déjalo en paz.
El conductor apartó un segundo la vista de la carretera. Señora, ¿todo bien? ¿Necesitan que paremos? Nadie respondió. El llanto del bebé se volvió un sollozo ronco, como si no encontrara aire. La madre se levantó medio asiento, como si luchara con algo invisible, y el padre la sujetó por los hombros. Yo no podía ver claramente qué pasaba desde donde estaba. Todo lo que veía era la parte superior de sus cuerpos, agitándose, y la silueta del conductor intentando mirar de reojo. Entonces, durante un segundo, la vi, reflejada en el cristal frontal, justo encima del parabrisas, como si estuviera de pie en el estrecho espacio entre los primeros asientos y la puerta de salida. La misma figura de pelo negro cubriéndole la cara, inclinada sobre el bebé. No sé si fueron los nervios, la falta de sueño o algo más, pero mi cuerpo se movió antes que mi cabeza. Corrí por el pasillo sujetándome a los respaldos, tropezando con los pies de otros pasajeros que comenzaban a despertarse, mientras el bus seguía avanzando lento entre la niebla. Grité. ¡Oiga! El conductor me lanzó una mirada furiosa por el espejo interior. Siéntate, por favor. No puedes ir caminando mientras conduzco. Lo ignoré y seguí avanzando. Cuando llegué a la primera fila, el llanto del bebé cesó de golpe. La madre estaba sudando, con la cara descompuesta, abrazando al niño con una fuerza casi violenta. El padre miraba hacia el pasillo, más allá de mí, como si algo acabara de pasar a su lado. ¿Lo han visto?, pregunté, casi sin aliento. Nadie contestó. Miré hacia la puerta delantera del autobús. Estaba cerrada, el pasillo vacío. No había rastro de la mujer del pelo negro. El bebé, sin embargo, me miraba fijamente. Era una mirada demasiado intensa para un niño de esa edad. Sus ojos se me clavaron de una forma que no puedo explicar bien. No era curiosidad, ni miedo, ni alivio. Era como si me reconociera. ¿Estás bien?, le pregunté a la madre, porque no sabía qué más decir. Ella asintió con la cabeza, pero sus labios susurraron algo que solo escuché yo. Nos pidió que no miráramos atrás. En ese preciso momento, el autobús salió de la niebla. La luz de la autopista nos cegó por un segundo, y el conductor soltó una maldición, aliviado. Volví a mi asiento como un autómata, ignorando las miradas confundidas de los demás pasajeros. El último asiento seguía vacío. La señora de la mantita ya no me miraba. Tenía los ojos cerrados, los labios moviéndose en una oración silenciosa. Intenté no girar la cabeza hacia la ventana, pero fue imposible. Quise comprobar, solo por quedarme tranquilo, que ya no había nada detrás de mí, que todo se había quedado en ese tramo de niebla en la carretera secundaria. Cuando por fin me atreví a mirar mi reflejo en el cristal, supe que no iba a dormir bien en muchos años. Detrás de mi cabeza, perfectamente alineado con mi asiento, había dos siluetas en lugar de una. La mía y otra justo detrás, más alta, inclinada. Podía ver el contorno de la chaqueta y el pelo cayendo por delante de los hombros. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que, durante una fracción de segundo, el reflejo de esa figura se movió independientemente del mío. Levantó la cabeza, y allí donde no debería haber nada más que pelo negro, vi dos huecos oscuros, profundos, como órbitas vacías, mirándome directamente a través del cristal. Parpadeé y el reflejo desapareció. Llegamos a Madrid poco después, con retraso por culpa de la niebla. Nadie habló de lo ocurrido, ni siquiera la pareja del bebé. Cada quien bajó con prisa, como si el simple hecho de pisar tierra firme pudiera borrar todo lo que había pasado ahí dentro. La señora de la mantita se detuvo a mi lado al bajar. Me tocó el brazo con suavidad. «No tomes nunca más este horario», me dijo. «Hay cosas que se suben cuando el autobús va demasiado vacío, cosas que buscan asiento en la última fila». No la he vuelto a ver, y desde aquella noche he hecho todo lo posible por evitar viajar de madrugada. A veces no lo consigo, y cuando me toca sentarme cerca del fondo, siempre miro 2 veces antes de apoyar la cabeza en la ventana. No por miedo a la oscuridad de fuera, sino por lo que podría estar sentado, tranquila, justo detrás de mí. Me llamo Laura, y siempre he presumido de tener buen sentido de orientación.
Crecí en un pueblo de Castilla y estoy acostumbrada a carreteras secundarias, rotondas sin señalizar y caminos rurales que no salen en los mapas. Por eso me cuesta tanto aceptar lo que pasó aquella noche, volviendo de Zaragoza hacia Burgos con dos amigos, Marta y Óscar. Íbamos en mi coche, un utilitario viejo pero resistente, cargado con mochilas y restos de un fin de semana de concierto y tapas. Era domingo, pasaban de las 11, y habíamos decidido evitar la autopista de peaje para ahorrarnos unos euros. Tenía el móvil en el soporte, con el GPS marcando la ruta más rápida por carreteras nacionales y comarcales. Todo parecía bastante sencillo. Un par de desvíos, cruzar la zona del embalse de Yesa y después coger dirección Miranda de Ebro. La primera hora de viaje fue normal. Charlamos, pusimos música, hicimos bromas sobre lo vacía que estaba la carretera. Solo nos cruzamos con 2 camiones y un coche patrulla en todo ese tramo. Fue cuando nos acercábamos a una zona de curvas, rodeada de pinares, cuando el GPS empezó a comportarse raro. Primero se quedó congelado unos segundos, como si la pantalla se hubiera quedado pillada, y luego el mapa giró sobre sí mismo de golpe, redibujando la ruta. La voz sintética nos indicó: a 300 metros gire a la derecha. Miré la carretera. No había ninguna salida a la derecha, solo una valla metálica y un talud de tierra. Este cacharro se ha vuelto loco, murmuré sin darle demasiada importancia. Marta, que iba en el asiento del copiloto, se inclinó hacia el parabrisas para ver mejor. No hay nada, confirmó. Igual han cambiado la salida y el mapa no está actualizado. Seguí recto, ignorando la instrucción, y durante unos minutos el GPS pareció aceptar mi rebeldía. La flecha siguió avanzando por la línea azul, como si todo estuviera bien, pero unos kilómetros más adelante, insistió. Gire a la derecha, repitió, esta vez con más urgencia. Gire a la derecha, y esta vez sí había un desvío. Una carretera más estrecha, sin iluminación, con un cartel oxidado que apenas se leía con las luces del coche. Frené un poco para intentar descifrarlo. ¿Qué pone?, preguntó Óscar desde atrás. No se ve. Algo de San... dijo Marta, entornando los ojos. San Román, San Ramón, no sé. El GPS mostró el nombre claramente. San Román de la Loma. Un pueblo del que ninguno de los tres había oído hablar. Si cogemos por ahí nos ahorramos 20 minutos, dijo Marta mirando la pantalla. Atajo rural, ya sabes. No me convencía. La carretera principal era más ancha, estaba señalizada y, aunque oscura, al menos tenía marcas reflectantes. El desvío parecía meterse directamente en la boca del bosque. No me hace gracia, admití. Estas carreteras pequeñas son un asco si te cruzas con un camión. Óscar se inclinó entre los 2 asientos. Venga, tía, si está en el GPS será porque existe. No será la primera vez que encontramos un pueblo perdido que luego tiene hasta bar y abuela simpática. Suspiré. También iba cansada y la idea de llegar antes a casa me tentaba. Puse el intermitente y tomé el desvío. La diferencia se notó en cuanto dejamos la nacional. El asfalto era más rugoso, sin líneas pintadas en el centro, y los árboles se cerraban a ambos lados, como si intentaran abrazar la carretera. Encendí las luces largas, pero apenas gané visibilidad. El GPS parecía haber recobrado la confianza. La flecha avanzaba con normalidad sobre la línea, y una pequeña etiqueta indicaba que faltaban 12 kilómetros para llegar a San Román de la Loma. ¿Y si paramos ahí y nos tomamos algo rápido?, propuso Óscar. Un bocata, un café. Son casi las 12, dije. A estas horas no va a haber nada abierto. En los pueblos siempre hay un bar abierto, insistió él, aunque sea para los de la partida. Los primeros 5 kilómetros fueron solo bosque y curvas suaves. No había casas, ni luces, ni señales de tráfico aparte de alguna vieja y oxidada. Sin embargo, el GPS marcaba pequeñas calles laterales que, en la realidad, eran solo muros de piedra y taludes cubiertos de maleza. «Esto no me gusta», murmuró Marta. «Mira, según el mapa ya deberíamos estar viendo casas». Efectivamente, en la pantalla aparecían varias manzanas, una pequeña plaza y hasta la silueta de una iglesia. Pero fuera, todo seguía siendo negro y verde. «Igual es que el pueblo está un poco más adelante», dijo Óscar, aunque sonaba menos convencido.
A los 12 kilómetros exactos, según el GPS, llegamos a una bifurcación. El camino se dividía en dos. A la izquierda, la carretera seguía estrechándose, subiendo ligeramente. A la derecha, el asfalto estaba más roto, con baches visibles y hierba creciendo en las grietas. Por aquí, a la izquierda, indicó la voz del GPS, segura. Pero la pantalla mostraba algo confuso. La flecha parecía situarse entre ambos caminos, y las manzanas del supuesto pueblo se solapaban con el trazado, como si el mapa se hubiera dibujado encima de otro más antiguo. Esto está mal calibrado, dije. No sé si ir por donde dice o dar la vuelta. Fue entonces cuando vimos la primera luz. Al final del camino de la izquierda, entre los troncos, brillaba un punto amarillo fijo, como una farola solitaria. Eso parece una casa, dijo Marta. O una plaza. Óscar se rió nervioso. ¿Ves? Te dije que en los pueblos siempre hay un bar abierto. La voz del GPS insistió. Gire a la izquierda, llegando a su destino. Tragué saliva y por alguna razón que hoy no termino de entender, obedecí. Conforme nos acercábamos, la luz fue tomando forma. Era, efectivamente, una farola de hierro antiguo, clavada junto a lo que parecía ser una pequeña plaza. El suelo, sin embargo, no era asfalto, sino una mezcla de tierra compacta y piedras. Tuve que reducir casi a 10 por hora para no destrozar los amortiguadores. Detuve el coche junto a la farola. Más allá, se distinguían las siluetas de varias casas bajas de piedra, con tejados inclinados. Ninguna tenía luces encendidas. Apagué el motor. El silencio fue inmediato, casi agresivo. Ni grillos, ni viento, ni el típico murmullo lejano de una televisión encendida. Nada. ¡Qué mal rollo!, susurró Marta. Óscar, en cambio, parecía fascinado. Es precioso, dijo, como congelado en el tiempo. Sacó el móvil para hacer una foto. No bajes, le advertí. Mira el suelo, te vas a torcer un pie. Apoyé la mano en el volante. Estaba pensando seriamente en dar marcha atrás y buscar la nacional, aunque tardáramos más, cuando vi algo por el retrovisor. Al fondo de la plaza, donde el círculo de luz de la farola se hacía más débil, había una figura. Era alta y delgada, vestida con algo que podría haber sido un abrigo largo o una sotana vieja. Imposible saberlo. Estaba quieta, completamente inmóvil, de frente a nosotros, pero la oscuridad le cubría el rostro. Mi primer impulso fue pensar que sería algún vecino que había salido al oír el motor. Mirad, dije en voz baja. ¿Hay alguien ahí? Marta giró la cabeza y soltó un suspiro aliviado. Menos mal. Preguntamos cómo volver a la carretera principal y listo. Óscar ya tenía la mano en el tirador de la puerta cuando la figura levantó el brazo. No fue un gesto de saludo ni de advertencia. Fue un movimiento lento, rígido, como si sus articulaciones no funcionaran bien. El brazo subió hasta quedar paralelo al suelo y el dedo índice señaló directamente hacia la izquierda, más allá de la plaza, donde una callejuela se perdía entre las casas. En el GPS la flecha se reajustó sola, como si hubiera entendido la indicación, y la voz sintética dijo: continúe recto y gire a la izquierda. Ha llegado a su destino. Algo dentro de mí dijo basta. No, murmuré. No vamos a seguir más. Puse la marcha atrás. En ese instante, el motor se ahogó y se apagó. Todas las luces del coche murieron a la vez. Faros, cuadro, incluso la pantalla del GPS. Nos quedamos sumergidos en una oscuridad tan absoluta que por un segundo pensé que me había quedado ciega. Escuché a Marta contener un gemido y a Óscar soltar un joder ahogado. Intenté girar la llave, pero no hubo ni un clic, como si la batería entera hubiera desaparecido. Solo quedó encendida la farola. Su luz amarilla nos bañaba desde arriba, dibujando sombras alargadas en el salpicadero. Sentí el impulso de mirar hacia la plaza, pero una parte de mí no quería confirmar lo que ya sospechaba. Marta fue la primera en hacerlo. «Laura», susurró con la voz temblando. No se ha movido. La figura seguía allí, exactamente en el mismo sitio, con el brazo extendido y el dedo señalando hacia la izquierda. Solo que ahora, bajo la luz más directa, se distinguían detalles que antes no habíamos visto. El abrigo estaba demasiado liso, sin arrugas, como si fuera de otra época. La piel visible en la mano parecía casi grisácea,
Igual necesita ayuda, dijo Oscar, aunque sonaba más asustado que compasivo. No vas a bajar, dije. Ni se te ocurra. Pero si nos quedamos aquí, ¿qué? Esperamos a que amanezca. Iba a responder cuando de repente la farola parpadeó. 1, 2 veces. En la tercera, la luz cayó del todo. Nos sumergimos en una oscuridad completa. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, sin respirar. Fueron segundos, supongo, pero se sintieron eternos. Cuando la farola se encendió de nuevo, la plaza estaba vacía. La figura había desaparecido. No había huellas en el suelo, ni cambios en el entorno, como si nunca hubiera estado allí. Pero el coche seguía muerto, el GPS apagado, la batería muerta, y sin embargo, yo había cambiado hacía 2 meses. Vale, dije intentando pensar. Vamos a calmarnos. Probamos a empujar el coche un poco hacia atrás por si el terreno... No sé, por si... No terminé la frase, porque en ese momento algo golpeó el techo del coche, 1 vez, 2 veces, como el sonido metálico de una piedra lanzada con fuerza. Los 3 gritamos. Oscar se encogió en el asiento. Marta me agarró del brazo. Un tercer golpe, esta vez acompañado de un sonido diferente. Algo que se desliza, arrastrándose por la chapa hacia la parte trasera. No mires, me dijo Marta. No mires por el retrovisor. Pero ya estaba mirando. Lo que vi fue una sombra pegada al cristal trasero del coche. No distinguía forma humana, ni rostro, ni manos. Era como si la oscuridad de la plaza hubiera decidido condensarse justo ahí, detrás de nosotros. Esa cosa se movía despacio, extendiéndose hacia los laterales, como si buscara un hueco para entrar. Entonces, el móvil de Marta vibró. El suyo, no el mío. Ella lo sacó del bolsillo con manos temblorosas. No había cobertura, pero en la pantalla apareció una notificación de ubicación, de esas que se envían cuando compartes tu posición en tiempo real con alguien. Jonathan ha dejado de compartir su ubicación contigo. ¿Quién es Jonathan?, preguntó Oscar desconcertado. Mi hermano, susurró ella. Murió hace 3 años. Antes de que pudiéramos decir nada, el coche se estremeció. Las luces del salpicadero se encendieron solas. El motor tosió y de pronto rugió como si nada hubiera pasado. El GPS se encendió también, pero ya no mostraba San Román de la Loma. Solo una pantalla blanca y en el centro un mensaje. Recalculando ruta. No esperé más. Pisé el embrague. Metí primera y di marcha atrás a toda velocidad, sin preocuparme por las piedras ni por la suspensión. Salimos de la plaza casi de lado, levantando polvo. En el retrovisor, durante un segundo, me pareció ver la farola apagarse de nuevo, como si alguien hubiera soplado desde abajo. Cuando retomamos la carretera principal, el GPS volvió a la normalidad, como si el desvío nunca hubiera existido. La ruta nos colocaba otra vez en la Nacional, lejos de cualquier San Román de la Loma. Busca en Google, le pedí a Marta, ese pueblo, a ver si hay algo. Ella tecleó en silencio, con el brillo del móvil iluminándole la cara. No sale nada, dijo tras unos segundos. Ni en mapas, ni en Wikipedia, ni en nada. No existe. Llegamos a Burgos casi a las 3 de la mañana. Dejé a Oscar y luego a Marta en sus casas, sin hablar mucho. Antes de bajar, ella me miró fijamente. Mi hermano se llamaba Jonathan, repitió. Y la última ubicación que compartimos fue el día que salió de casa y nunca volvió. Dijeron que se había salido de la carretera cerca de un pueblo abandonado, pero nunca encontraron el coche. No supe qué decir. Solo asentí. A día de hoy, cada vez que el GPS me ofrece una ruta más rápida por carreteras secundarias, me acuerdo de aquella plaza, de la farola y de la figura que señaló hacia la izquierda. Y siempre, elijo la opción más larga. Me llamo Andrés y esta historia ocurrió justo antes de que empezara todo lo de la pandemia. Mi novia y yo habíamos alquilado una casa rural cerca de Ronda, en Málaga, para pasar un fin de semana tranquilos. Siempre había querido ver los famosos miradores sobre el Tajo, esas barandillas que asoman a un barranco que parecen no tener fondo. El plan era sencillo: paseo por el pueblo, cena en una terraza y antes de volver a la casa, parar en un mirador menos turístico que nos había recomendado el dueño del alojamiento. Un lugar más auténtico,
dijo, donde se veía toda la garganta iluminada solo por la luna. Llegamos al mirador casi a medianoche. No había nadie más. Era un pequeño ensanche de la carretera, con sitio para 3 coches como mucho, y una barandilla de hierro algo oxidada que dava directamente a la oscuridad. Apaguei o motor, pero deixei as luzes de posição acesas. A lua quase cheia ajudava, mas mesmo assim, o fundo do desfiladeiro era só um poço negro. Mi novia salió primeiro, emocionada. Siempre ha sido más valiente que yo para asomarse a los sitios altos. Se apoyó en la barandilla y soltó un «wow» que se perdió en el eco. Yo me quedé un momento más en el coche, revisando el móvil. No había cobertura. Eso me molestó más de lo que debería. Guardé el teléfono y, cuando fui a bajar, escuché una voz pequeña, muy cerca de la ventanilla del copiloto. «No te acerques tanto». Era una voz de niña. Me quedé congelado. Giré la cabeza lentamente. Al otro lado del cristal, con el rostro iluminado por el reflejo tenue del salpicadero, había una niña de unos 8 o 9 años, con una sudadera clara y el pelo recogido en una coleta. Salté del susto. «¿Qué haces aquí?», pregunté, abriendo la puerta. Ella dio un paso atrás, como si yo fuera quien estaba fuera de lugar. «No os acerquéis tanto a la barandilla», repitió mirando hacia donde estaba mi novia. «A veces se cae gente». Me asomé por encima del techo del coche. Mi novia seguía en la barandilla, de espaldas, sacando fotos con el flash hacia el vacío. No parecía haber oído nada. «¿Vienes con alguien?», pregunté a la niña. «¿Con tus padres?». Ella negó con la cabeza. «Vivo ahí», dijo, señalando hacia el otro lado del barranco, donde solo se veían sombras de árboles y alguna luz lejana de casa rural. No tenía sentido. No había caminos visibles, ni casas cerca del borde. «No deberías estar sola», insistí. «Es tarde». La niña me miró por primera vez directamente a los ojos. Tenía los ojos muy oscuros, casi negros, pero no era eso lo que más me inquietaba. Era que había algo familiar en su expresión, un gesto en la forma de fruncir el ceño que me resultaba dolorosamente conocido. «Tampoco deberíais estar vosotros», dijo. «Hoy no». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, mi novia llamó desde la barandilla. «Andrés, ven a ver esto». Aparté la vista de la niña solo un segundo. Cuando volví a mirar al lado del coche, ya no estaba. No escuché pasos, ni respiración, ni el crujido de la gravilla al alejarse. Simplemente había desaparecido. Fui hacia la barandilla, todavía intentando convencerme de que habría corrido hacia algún lado. «Oye, ¿has visto a una niña por aquí?», le pregunté a mi novia. Ella frunció el ceño. «¿Qué niña?». «Una cría, con coleta, sudadera clara. Estaba justo al lado del coche hace un momento. Me ha dicho que no nos acerquemos tanto». Mi novia se rió. «Eso te lo digo yo siempre. Igual estás cansado y has oído mi voz». Me apoyé junto a ella en la barandilla. El aire era frío, más de lo que esperaba para esa época del año. Miré hacia abajo. No se veía nada, pero se oía un rumor constante de agua muy al fondo. «¿Seguro que no la has visto?», insistí. «Seguro». Iba a seguir discutiendo cuando un destello en la pantalla del móvil de mi novia llamó mi atención. Aunque no había cobertura, la aplicación de fotos se había abierto sola, mostrando la última imagen que había hecho. Era la vista del barranco, la barandilla en primer plano y algo más, en la esquina inferior izquierda. «Amplía eso», le pedí. Mi novia hizo zoom con 2 dedos. En la esquina, justo al lado de su brazo, se veía la mitad de una cara de niña, desenfocada, como si hubiera pasado corriendo en el momento del disparo. Solo se distinguía un ojo muy abierto y una parte de la boca, tensada en una expresión que no era precisamente de alegría. Mi novia se quedó en silencio. «No recuerdo que hubiese nadie conmigo», murmuró. «Te he estado llamando a ti, nada más». De repente, el viento cambió. Hasta entonces venía desde la garganta hacia nosotros, frío pero soportable. De pronto sopló desde atrás, desde la carretera, empujándonos hacia la barandilla. Mi novia tuvo que agarrarse para no perder el equilibrio. En ese momento, detrás de nosotros, una voz susurró, muy cerca de mi oído. «Te dije que no os acercarais». Me giré de golpe.
No había nadie, solo el coche, quieto, con las luces de posición parpadeando ligeramente, como si la batería estuviera a punto de morir. Vámonos, dije. Ahora, mi novia no discutió. Guardó el móvil a toda prisa y fuimos hacia el coche. Mientras nos acercábamos, escuché algo que me heló la sangre. El sonido de pasos pequeños, como de niño, corriendo por la gravilla a nuestro lado, pero no se veía a nadie. Abrimos las puertas casi a la vez. ¿Has oído eso?, preguntó ella. Sí. Para mí no eran pasos, dijo. Era alguien llamándome por mi nombre. Arranqué el coche. Las luces tardaram um segundo a mais para acender, e naquele momento breve em que tudo estava escuro, vi algo refletido no vidro do lado dela. A mesma menina, colada à janela, com a mão espalmada no vidro, os olhos ainda mais negros. Quando os faróis se acenderam, não havia nada. Salí de ahí acelerando más de lo que debería para esa carretera. En el retrovisor, el mirador se iba haciendo pequeño, hasta que solo quedó la línea de la barandilla recortada contra la luna. No hablamos mucho en el camino de vuelta. Solo cuando llegamos a la casa rural, mi novia se atrevió a romper el silencio. Esa niña, dijo. Cuando has dicho que te había dicho que no nos acercáramos, he recordado algo. La miré. ¿Qué? Mi hermana, respondió. Murió cuando yo tenía 13 años. Se cayó desde una azotea en nuestro pueblo. Yo siempre estaba diciéndole que no se acercara tanto al borde. La forma en la que has descrito a esa niña, el gesto, la coleta, se parecía demasiado. Pasamos el resto de la noche sin dormir. Al día siguiente, antes de devolver las chaves, le pregunté al dueño de la casa rural se había máis alguém hospedado nas redondezas ou se aquele miradouro era muito visitado. De noche casi nadie va, dijo. Hubo un accidente hace años. Una niña que cayó con el padre por una barandilla que se dio, y desde entonces la gente del pueblo prefiere otros sitios. Pero a ustedes no les dije nada para no sugestionar. No le contamos lo que habíamos visto. Solo sé que, desde esa noche, cada vez que me acerco a una barandilla alta, siento unos dedos pequeños agarrando la manga de mi chaqueta, tirando hacia atrás, y una voz, muy lejos, que repite lo mismo que oí en aquel mirador, que no me acerque tanto.